Buenas noches, hoy vamos a tener un programa nutrido porque además son los cierres de campaña, por lo menos el de Susana Villarán. Castañeda ha decidido no hacer cierre de campaña porque no lo necesita, él piensa que va a ganar de todos modos, pero Enrique Cornejo también está haciendo cierre de campaña. Bueno, vamos a tener varios invitados, pero vamos a comenzar con Diego García Sayán, candidato renunciante a la Secretaría General de la OEA, que ha armado pues todo un revuelo con este asunto, con su renuncia. Vamos a comenzar directamente con él porque ya no tenemos tiempo que perder en introducciones ni nada por el estilo. Diego, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, el canciller ha dicho que sí se estaba haciendo gestiones, que con las cancillerías, él mismo dice que había conversado con 17 cancilleres de América sobre el tema. Con algunos de ellos se ha reunido hasta 3 o 4 veces para tratar el asunto y abordó el tema en la Asamblea contra las Drogas en Guatemala, reuniones en el marco de las Naciones Unidas la semana pasada, en fin, estaba desarrollando todo un plan elaborado para apoyar esta candidatura. O sea que eso no coincide con el hecho de que no tuvieses tú un apoyo de parte del gobierno. Mira, no se trata de entrar, Jaime, en dimes y diretes, qué se hizo, si fueron 17 llamadas, 14 o 25. Son cuestiones más fundamentales. Yo no dudo que cuando la Cancillería presenta he sido canciller, cuando se presenta una candidatura para cualquier opción, se distribuye en todas las embajadas, se hacen algunas llamadas. Pero la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos requiere un tipo de acción distinta. Eso es lo que históricamente ha llevado a que ganara Gaviria, a que ganara Insulza, que era el involucramiento del gobierno, el involucramiento en pleno de la Cancillería y, por supuesto, del jefe de Estado. Y aquí yo no quisiera dar una receta de cómo debieran hacerse las cosas, pero por lo menos dos cosas fundamentales que no solamente faltaron, sino que insistentemente yo he reclamado y que no fueron resueltas. La una era un mensaje público y político claro de respaldo a la candidatura, no por satisfacer ningún ego personal, sino porque esa era la objeción, la única objeción que levantaban los interlocutores con los que yo hablaba en Washington, los representantes de los países, decían, sí, quisiéramos apoyar su candidatura o tu candidatura, dependiendo de con quién se hablaba, pero tenemos este problema, ¿cómo lo hacemos si vemos que el gobierno del Perú cada 3 días está diciendo que está evaluando la candidatura? Eso no es una cosa firme para nosotros, quisiéramos un mensaje público claro. Lo pedí de manera reiterada y nunca se produjo. Y el segundo tema que ¿Lo faltó, pediste aquí en el canciller? Así es. Ahora, él ha dicho hoy día que había ya 8 o 9 países que habían comprometido su voto, más allá de que si reclamaran o no que hubiese un pronunciamiento público. Ya 8 o 9 habían ya comprometido su voto. Creo que se refiere a países que habían comprometido entre los distintos candidatos. No, al Perú. Eso es lo que él ha dicho. Bueno, vamos puede ser, pero digamos, en todo caso se necesitan 18. Pero, claro, pero dice que faltaba mucho tiempo y que se estaba desarrollando una estrategia. Faltaba una señal que yo le he recibido directamente de los representantes de los gobiernos, no puedo decir y no están quiénes eran, pero fueron una significativa cantidad que decían, para pronunciarnos y comprometer nuestro voto necesitamos que ustedes nos den primero un mensaje claro que no lo recibimos. Es el único país en donde el gobierno presentante, si cabe el término, está diariamente diciendo que están evaluando el candidato. Bueno, eso lo dijeron una vez, ¿no? No, lo se dijo varias veces. Y la segunda cuestión es más importante y eso es más delicado. Porque en este asunto se trata de presentar una fórmula, un candidato, que tiene que ser respaldado políticamente por el canciller y por el presidente. Y había 2 circunstancias fundamentales en el mes de septiembre en donde yo planteé que tenía que estar ahí el candidato, que era la Asamblea Extraordinaria de la OEA en Guatemala y el inicio de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, por la sencilla razón de que, a pesar de que es Naciones Unidas, ahí están todos los cancilleres de América, ¿no? Y por supuesto estuvo en la Asamblea de la OEA el candidato guatemalteco y en la Asamblea de Nueva York el candidato uruguayo haciendo su trabajo. Y no se permitió que el candidato del Perú estuviera en lo que respecta a... ¿Quién no permitió? Bueno, tiene ¿La Cancillería? Ciertamente, porque yo planteé verbalmente y por escrito, y lamento tener que decirlo, no tengo ninguna cosa personal aquí, sino simplemente son hechos que había que estar en lo de Guatemala y nunca se me respondió. Y en lo de Nueva York se diluyó. Sí, se necesitaba la autorización del gobierno para
Por supuesto, yo tenía que ir como parte de la delegación del gobierno, y naturalmente yo pude haber solventado mis gastos a Washington, porque aproveché de un viaje con otro propósito para hacer campaña, pero indudablemente para este despliegue ya tenía que haber un apoyo logístico por parte del Estado que no se dio. Entonces yo no quiero discutir aquí, entrar como te decía, en dimes y diretes con el canciller, porque tengo mayor respeto personal y profesional por él, sino establecer la dimensión de un reto de esta naturaleza que requiere, como lo están demostrando las candidaturas de Uruguay y Guatemala, y un involucramiento del gobierno en pleno, de los presidentes. El presidente Mujica es el que llama a todos los presidentes y a conseguir, y aquí tengo la carta que le envía Dilma Rousseff a Mujica diciéndole, bueno, en función de tus llamadas, me comprometo el voto de Brasil con el candidato uruguayo. Entonces, es un tema de dimensiones, de un encargo, de un reto, en el que no es casualidad que sea muy difícil llegar a la Secretaría General, primera vez que el Perú presentaba un candidato. Yo creo que el escenario era favorable. Ahora, el canciller incluso ha dicho que en la Cancillería se estaba elaborando un plan de trabajo, no solamente para impulsar la candidatura, sino para impulsar una reforma de la OEA, un planteamiento de reforma de la OEA. Se estaba trabajando para que ese fuera el planteamiento que llevara el candidato del Perú a la OEA. Entonces, es decir, aparentemente la Cancillería estaba en una onda y que no coincidía con la onda del candidato. Yo no entiendo. El planteamiento de reforma de la OEA lo formulé yo mismo, trabajando con el embajador del Perú en la OEA, Juan Jiménez, y su equipo, cuando hice mi visita a Washington a principios del mes pasado. Nunca hemos recibido de la Cancillería, de pronto le estaban trabajando un plan de trabajo ni una guía para el futuro, y nunca se formó un equipo especial más allá de lo que ya existía, que era el Departamento de Multilaterales, que tiene entre esta tarea 300 otras más como es natural. De manera que al declinar de esa candidatura, Jaime ha hecho lo más lógico, porque en una competencia de esa naturaleza, si no hay un involucramiento político en serio de un gobierno, no hay ninguna posibilidad de acercarse al triunfo. Ahora, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era tu idea, digamos? ¿Cuál era tu propuesta? ¿Cuál iba a ser el sentido de tu secretaría si es que llegabas a ser elegido? Porque pues, yo recuerdo un muy buen artículo del embajador Ponce que decía que tendría sentido esa candidatura si llevara el mandato de quienes estuviesen elegidos para aplicar la Carta Interamericana, la Carta Democrática, que fue elaborada en la época en que tú eras, no sé si canciller, claro, ministro de Justicia. Yo presidí la asamblea que aprobó la Carta Democrática, de manera que conozco bastante bien. Habiendo tenido una participación en su autoría, eras la persona ideal para que esa carta se pudiera, para recibir el mandato para aplicar esa carta, por ejemplo, al caso de Venezuela. Mira, eso hubiera sido interesante, pero si no, ¿qué sentido tiene? El objetivo de lanzamiento y la razón por la que yo acepté no es para ocupar un cargo y una función, no tengo ningún interés en hacerlo, sino para proponer algunos cambios fundamentales en algunas áreas. Primero, la de democracia, que el secretario general pudiera y ejerciera efectivamente las atribuciones que tiene en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana de poder convocar ante amenazas a la democracia al Consejo Permanente e incluso a la Asamblea General de la OEA. Esa atribución nunca se ha ejercido y mi propuesta era, entre otras, que al elegir al candidato del Perú estaban aprobando esa facultad y que el respaldo político para lo mismo. En materia de derechos humanos, no solamente que se preservara la autonomía e integridad del sistema, sino que se creara un fondo para el cual había incluso ya explorado una conversación preliminar con el presidente del BID, para que ese fondo fuera un fondo en fideicomiso que permitiera, como hay otros tribunales en el mundo, un financiamiento regular de ordinario sin entrar todos los años en el teje y maneje del presupuesto que lleva a condicionamientos políticos indebidos. Y en otras áreas también aspectos fundamentales, pero por encima de todo, una reorganización interna a nivel administrativo de eficiencia para que con los mismos recursos, porque no va a haber mucho más recursos, se puede hacer más acotando el número de mandatos, que es inmanejable, y estableciendo un principio que en abstracto existe pero que no se cumplen, es de que cada nueva tarea que asuma la OEA por designación de la Asamblea sea una tarea que cuenta con financiamiento. Eso fue muy bien recogido y estábamos avanzando incluso con conversaciones muy interesantes con el BID para involucrar
a la banca financiera internacional, no como un donante, sino como la financiadora de algunos proyectos que pudieran ser parte de acciones importantes por parte de la OEA. Bien, Diego García Sayán, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, es lamentable realmente que esto haya ocurrido, pero vamos a conocer ahora las explicaciones del canciller Gonzalo Gutiérrez vía telefónica. Luego vamos a estar con Alfonso Gaella y Víctor Andrés Ponce comentando las estrategias de campaña para la Municipalidad de Lima. También vamos a estar con el viceministro de Gestión Pedagógica Flavio Figalo, porque ellos están denunciando penalmente a las autoridades de la Asamblea Nacional de Rectores que se niegan a entregar información y a formar parte de la comisión que los va a desactivar. Y finalmente vamos a estar con Fernando Felan, que tiene denuncias acerca de cómo la mafia en buena cuenta está deponiendo jueces en Chiclayo. Regresamos.